En aquel tiempo, uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, se acerca el momento y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos, se pusieron a decirlo uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Jesús respondió: el que come en el mismo plato que yo, este me entregará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el traidor: ¿Soy yo acaso, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a los discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche seré ocasión de tropiezo para todos ustedes, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de resucitar me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: aunque sea ocasión de tropiezo para todos, no lo será para mí. Jesús les dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando?
Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense. Ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él gran tumulto de gente con espadas y palos, enviadas por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Al que yo bese, ese es, agréstenlo. En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tal, maestro? Y lo besó. Jesús le dijo, amigo, a lo que has venido. Entonces se abalanzaron sobre Jesús, lo agarraron y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y dando un golpe al criado del sumo sacerdote, le cortó una oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada, que todo el que pelea con espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo acudir a mi Padre, que pondría enseguida a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero cómo se cumplirán las escrituras según las cuales tiene que suceder así? Luego se dirigió a la gente y dijo, han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro lo seguía desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver cómo terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaba una acusación falsa contra Jesús con intención de darle muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se encontraron muchos testigos falsos. Al fin se presentaron 2 que declararon, ese ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la pena de muerte. Entonces se pusieron a escupirlo en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Mesías, adivina quién te ha golpeado. Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo, no sé de qué me hablas. Salió después al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, ese andaba con Jesús de Nazaret. Y por segunda vez negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, no hay duda de que tú eres uno de ellos, se nota en tu acento. Entonces él se puso a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato.
el gobernador. Mientras tanto, Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a un inocente. Ellos contestaron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas, arrojando en el templo las monedas, se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: no se pueden echar en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y después de liberar, compraron con ella del campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron a los hijos de Israel, y compraron el campo del alfarero, según lo que me mandó el Señor. Jesús. El Señor nos regala hoy en este Domingo de Ramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Esta partecita es interesante comprender la diferencia entre los judíos en Jerusalén y los galileos. Él era galileo y su desarrollo de ministerio se lo hizo en Galilea. Los judíos, en cambio, eran personas que no aceptaban a Jesucristo y siempre estaban, ¿qué? Atacándole, persiguiéndole, siempre estaban mal con Jesucristo. Entonces los galileos ahora vienen a Jerusalén a aclamarlo, vienen a ovacionarlo. Es lo que nosotros escuchamos en el Evangelio de San Mateo, de cómo el Señor entra triunfalmente en Jerusalén. Jesucristo, hermanos, es el siervo de Yahvé. Yo no voy ahora, hermanos, a hablar de la pasión, porque eso lo haremos el Viernes Santo. La pasión la entenderemos como la cruz, como el sufrimiento, y es importante que cada uno ilumine esa historia en la pasión que leeremos en el Viernes Santo. Hoy yo quiero tomar, hermanos, las palabras del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos grandes pobrezas, y entre las grandes pobrezas está en que nosotros hemos sido catequizados a la razón, a las ideas, hemos sido catequizados para el orgullo, la soberbia, la vanidad, y eso impide que nosotros entendamos como cristianos que tenemos que aprender a ser el siervo de Yahvé. O sea, si yo no aprendo a ser el siervo de Yahvé es Jesucristo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho en el Evangelio? ¿Qué salió en el Evangelio? Perdón, en la lectura de Isaías. Que le golpeaban, le escupían, le apaleaban, dice, le apaleaban. Es como una crónica que estuviese viendo lo que le estaban haciendo a nuestro Señor. Si nosotros tuviésemos, hermanos, sensibilidad en entender, en captar las palabras, en captar lo que se está escuchando, lo que se está diciendo, lo que hemos oído, ¿en dónde? En la lectura de la pasión. El siervo. ¿Por qué somos cristianos fríos? ¿Por qué no me convierto? ¿Por qué no soy una persona de fe? ¿Por qué mi vida va dando la vuelta en lo mismo de lo mismo? Porque yo no me he dejado apasionar del siervo de Yahvé. Es decir, me he convertido en una persona fría, racionalista e insensible del Señor, del siervo de Yahvé. ¿Por qué, hermanos, el sufrimiento en un matrimonio, en una familia, en una persona? ¿Por qué? Porque todo tiene que cuadrar en ideas. Tiene que cuadrar en razones, en cosas justas, lógicas, coherentes. Y ocurre que no cuadra. Es decir, no cuadra mi mujer, mi marido, mis padres, mis hijos, la gente, en mi trabajo, no cuadran, no encajan. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero entender a las personas y entender mi propio ser y mi vida, ¿en dónde? En la razón, en las ideas. Y no entiendo desde el siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Aquel que es capaz de ¿qué? De cargar con el pecado del otro.
Entonces yo me resisto. ¿A qué me resisto? A cargar con el pecado del otro. Entonces, como mi mujer, mi marido, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, me matan, es que me matan, me hacen sufrir, me hacen pesar, me hacen sangrar, es que son unos chupasangre, me matan, cada día como me matan. Los novios que dicen, yo daré la vida por ti. Ah, qué lindo suena, va a dar la vida por mí, dicen, ¿no? Así dicen los novios. Y cuando son marido y mujer, oye, cómo me chupa sangre, Oye, pero si cómo me retuerce, Ah, mira, ¿no dijiste que ibas a dar la vida? Ah, es que tú querías dar la vida en tu nombre y no has entendido que aquí se trataba de dar la vida en nombre de Jesucristo. Sí, ese es el problema. Cuando los hijos son chiquitos y son bien lindos, ¿no? Tú, mi rey, no le partes a besos, ¿no? Pero cuando ya se hace joven, ya está en la edad del burro, cuando ya está idiota, a ver, uy, madre mía, madre mía, ya ves cómo viene, uy, madre mía, ya viene a pegarte un zas. Y tú sientes, ya sientes. Mira, ¿por qué la historia de las personas está como está? Porque simplemente yo no quiero ser el siervo de Yahvé. Yo, miren, hermanos, cuando yo pensaba ser sacerdote, en mis primeros planteamientos, la idea era hacer el bien a los demás, ayudar a los demás. Esa era la idea. Cuando yo conozco a Jesucristo como el siervo de Yahvé, miren, hermanos, me eché para atrás. Porque entiendo que yo, en el momento que yo me hago sacerdote, tengo que aprender a ¿qué? A morir, a dar la vida, es decir, a ser ¿qué? Siervo de Yahvé. Ahí sí ya me resistí, ahí ya me costó, Ahí sí, yo tuve que esperar un año hasta que me convierta. Fíjese, los casados no tienen miedo, ¿verdad?, para casarse. Están segurísimos de lo que hacen. Si se plantearían el siervo de Yahvé, ¿cómo estarían para el día que se casan? Estarían asustados, ¿no? Uy, madre mía, me da miedo. Ah, y eso nadie lo dijo. No lo dijeron. ¿Por qué? Porque mira, esto del siervo de Yahvé está oculto y se ha proclamado ahora en la lectura. Se proclamó el siervo de Yahvé. Entonces, mientras yo no sea el siervo de Yahvé, yo en mi vida he tenido mucho que sufrir. Infamias, injusticias, maledicencias, perversidades. Y yo no me he resistido. Así dice la palabra. No me he resistido. Yo he esperado en el Señor. A la final gané, no perdí. A ver, hermanos, yo he visto esto en mi vida de muchas maneras, con la familia, he visto con la gente, con los feligreses, a lo largo de muchos años. Esperar. Y muchas veces es que yo no puedo aguantar, es que a mí como me hagan una, se encuentran conmigo, como me hagan una, es que yo no aguanto, es que yo... Y es verdad, cada uno tiene, ¿verdad? No se ha dado cuenta de que tiene unas espuelas de esas terribles, ¿no? Unas puntas de esas, como me digan, pues que soy ¡zas! No quiero ser, ¿qué? Siervo de Yahvé. Por eso pierde. Es que yo que le iba a conseguir, es que creí que le iba a ganar, No, es que el otro, mira, como le diste, ahora el otro te da más duro. Porque no quise ser siervo de Yahvé, ¿ya? Entonces esta es la lectura importante de hoy. Luego, hermanos, viendo en la lectura de San Pablo a los filipenses, en esta lectura, hermanos, nosotros hemos escuchado una palabra de un himno cristológico, un himno que es un himno de exultación, de aclamación, de lo impresionante que es Jesucristo. Si cada uno de nosotros entendiera que Jesucristo es impresionante, si tú entendieras que, mira, dice, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Si tú eres capaz de entender quién es Jesucristo, tú te arrodillas a Él. ¿Por qué la humanidad hoy se resiste a arrodillarse al nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Porque está de rodillas ante un mundo de esclavos, ante un mundo de pecado, de rodillas ante el sexo, la droga, la degeneración,
Ahí está, de rodillas a eso está la humanidad. Mientras yo esté de rodillas a eso, no podré ponerme de rodillas frente a quién, a Jesucristo. Esa es la realidad. Por eso fíjese, hermano, si cada uno de nosotros entiende, si cada uno de nosotros ahora descubre lo que es Jesucristo, lo que ofrece Jesucristo, su vida, ¿a cambio de qué? De que yo tenga vida, a cambio de que yo no muera, a cambio de que yo salga de la muerte, a cambio de que yo deje de ser un esclavo. Si nosotros, hermanos, somos esclavos del pecado, de mi soberbia, de mi orgullo, de mi lujuria, de mi avaricia, de mi dureza de corazón, de mis neurosis, de mis aberraciones, Jesucristo viene a ser un esclavo ¿de quién? De un esclavo. Hemos dicho que, hemos escuchado en la lectura cuando dice que Él, siendo Dios, se anonadó, se rebajó, a hacerse como uno de tantos. Si Jesucristo se anonadó y se bajó a ser uno de tantos, yo tengo que entender que Él está dejando lo que Él es para convertirse en nuestra naturaleza. Y al asumir mi naturaleza, Él quiere hacer un trabajo en mi persona, con mi ser, que nadie lo puede hacer. Dejar de que yo sea ¿qué? Un esclavo. Pero antes del texto que nosotros estudiamos, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, empieza con unas lecturas impresionantes cuando dice, escuchen hermanos, porque Pablo quiere que yo sea sensible al amor de Jesucristo, que yo pueda entender, que pueda reconocer lo impresionante que es el amor de Jesucristo, lo que es Jesucristo, lo que Él ha hecho. Y dice, así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Mire lo que dice. Ahora, si yo me rijo en las ideas, me rijo en la razón, entonces yo seré todo lo contrario. Pues hermanos, nosotros somos cristianitos, ¿verdad? De chiste. Cristianitos, porque soy incapaz de ¿qué? De creerme, de que la palabra de Jesucristo llegue con potencia, llegue con fuerza a mí. Mientras no me llegue, yo no me convertiré, mientras yo no vea a Jesucristo. Miren hermanos, nuestros Cristos son pintaditos más, ¿saben? Y saben ustedes que la tinta que tienen nuestros Cristos de sangre significa cuando recién empezó, cuando recién le prendieron a golpes. Así fue. Y claro, como yo no veo que se desangra, no veo un monstruo de sangre, entonces, mira, me resisto, porque todo lo quiero manejar con la inteligencia, lo quiero manejar con las ideas, no lo quiero entender, hermanos, en la fe. Y no me digan, hermanos, que no podemos entenderlo. Por eso, hermanos, cuando Cristo es aclamado como el Rey, cuando es el Señor, hermanos, Él quiere que nosotros, hermanos, descubramos en Él que Él es el que viene, hermanos, a restaurar, a reconstruir la historia de cada uno de nosotros. Por eso es aclamado Rey. Por eso, mire, fíjese, ¿por qué nosotros tenemos el Domingo de Ramos? Es que es un amuleto, porque como ahora todo se mueve con este tipo de ideas y de actitudes, pues no, tú tienes que entender que la palma significa que tú recibes para que aprendas a ser mártir en el mundo. Todos nosotros, hermanos, tenemos que aprender a entender que los cristianos, si manejamos, tenemos una palma en la mano, el pan bendito, como la palma bendita, es para que tú entiendas que tienes que ser, ¿qué? Un mártir.
La palma se entregaba a quien ya era capaz de ser testigo de Jesucristo, era capaz de anunciar a Jesucristo al mundo pagano, a los que aborrecían la religión y rechazaban a Jesucristo. Y nosotros estamos en ese mismo mundo, estamos ante esa misma realidad humana, hermanos. Entonces, si hoy están aquí, yo quiero creerme de que ustedes tienen la palma, ¿para qué? ¿Para que no hay ladrones en la casa? ¿Para qué? Para ser mártires, que aunque te critiquen, aunque te hablen, aunque te digan lo que sea, nos digan basofias. Hermanos, aprendamos. El momento en que tú has visto a Jesucristo, has entendido cómo Jesucristo, hermanos, viene a salvarme, a revolverme la vida. Y eso es algo impresionante, es algo maravilloso. Y entonces ahí veré cómo Jesucristo ha sido el Señor en mi vida. Ojalá, hermanos, cada uno de nosotros hoy se sienta en esa actitud. Se sienta, de tal manera que pueda vivir el misterio de Cristo, el misterio de la muerte y resurrección en esta Semana Santa, con una actitud, con una predisposición, que no pensemos que son días para irnos de vacaciones, sino que pensemos que son días santos. Es un kairos, es un tiempo sagrado. Ese kairos es el tiempo de Dios que quiere visitarnos. Porque ya, hermanos, en la humanidad está muy cargado de sufrimiento, de depravación, de degeneración. Ya es una monstruosidad todo lo que se es. Hoy, hermanos, dejémonos tocar del amor de Jesucristo, que Él se entrega, Él se ofrece, porque te ama. Nos ponemos de pie.